Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos retrotraen de algunas enseñanzas, si las sabemos extrapolar, de las grandes contiendas mundiales. ¿Por qué volvemos a esta manera de patear el tablero del Medio Oriente? Ya parece un lugar común decir, ¿no? Alguien está tratando de modificar el mapa político del Medio Oriente. Pero bueno, ya lo habían modificado en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. 1916, ya los grandes imperios estaban decidiendo cómo modificar el mapa del Medio Oriente. Y eso para respetar sus áreas de influencia, ¿no? Partiendo de la base de que podrían enfrentar al enemigo alemán en la Primera Guerra y derrotarlo. Bueno, algo de aquella maquiavélica gestión político-militar parece que se reitera aquí. Y para hablar de esto, bueno, veremos, incluso hoy tenemos una interesante consecuencia de los temas de Crimea. Bueno, en Crimea, oigan, en la península de Crimea ya los grandes imperios se peleaban por la influencia en 1853, una sangrienta guerra, donde andaban por un lado el imperio austríaco, los británicos, los franceses, moviendo sus cosas, y por el otro lado la preocupante influencia de Moscú. Pero aquí aparece incluso el primer corresponsal de guerra, ¿no? Y como no les gustó lo que contaba, mandaron al primer fotógrafo, pero no era fotógrafo, era un tipo que manejaba daguerrotipos, a ver si era cierto. Por aquello de que las noticias son malas, maten al mensajero, ¿no? Como no lo podemos estar haciendo tan mal. Pero esta gente venía a desembarcar y tenían uniformes que parecían para ir a desfile. Por si no lo sabían, en esa guerra no había enfermería. Los soldados se curaban entre ellos cuando podían, morían por heridas no necesariamente mortales, por las infecciones. Y aparece más o menos la insinuación de una Florence Nightingale por ahí, como una enfermera voluntaria. Pero ahí aparece otra vez el hecho del teatro de operaciones en una situación que no nos gusta, donde vamos muy mal, estamos muy complicados, y lo que se reflejaba en los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué? El Times de Londres, por ejemplo, manda un enviado especial y dice que estamos metiendo la pata. Además, ¿cómo llegaban las informaciones en esa época? Y estamos volviendo a pelear en la misma zona de influencia, ¿no? A caballo, cruzando Ucrania, y de ahí toda Europa, hasta llegar a Calais, donde ahora se juntan todos los refugiados, porque es la distancia más corta hacia el Reino Unido, ¿no? A caballo, toda Europa, esa era la máxima velocidad. Y luego, a vela, hasta el Reino Unido y subir por el Támesis y entregarle las informaciones al Times, para que después la corona dijera, es imposible, no podemos ir tan mal, ¿cómo es que estamos fallando? Las noticias son malas. La culpa es del mensajero, ¿no? Es del periodista. Entonces le mandan al primer fotógrafo de guerra, que en realidad no eran fotografías, sino daguerrotipos, para que fuera a espiar a ver si el coleguita estaba informando mal. Ahí se trancaron los imperios de entonces. En 1916, saltamos ahora a la Primera Guerra Mundial, hubo un acuerdo secreto ahí, en principio secreto, Spy-Picot, entre Inglaterra y Francia, para repartirse sus zonas de influencia en el Medio Oriente. ¿Ustedes creen que aquellas viejas intenciones imperiales han terminado? ¿O por qué países que funcionaban muy bien ahora se están cayendo como castillos de barajas? ¿En beneficio de qué plan macabro y maestro? Acontecimientos en pleno desarrollo. Como dice el tango, la historia vuelve a repetirse. Claro que en versiones mucho más sangrientas. Los armamentos ahora no son cualquier cosa. Y la destrucción puede ser masiva. Rusia volvió a mostrar sus fuerzas y también, sorprendentemente, después de demostrar músculo, retiró sus aviones.
Sin embargo, Vladimir Putin dice que los S-400, los grandes misiles de última generación, seguirán en alerta continua en Siria para repeler las amenazas. Despegue de alta performance, sigue retirándose la aviación rusa. Según Putin, las dos bases rusas en el noreste de Siria, Tartus y Latakia, donde continúan realizando misiones los efectivos rusos, están completamente protegidas desde tierra, mar y aire. Una intervención en un acto de entrega de medallas a los militares rusos que participaron en las operaciones antiterroristas en Siria, que también figuraba en los planes de aquel acuerdo Spike-Picot de 1916. Vean esto. Vladimir Putin hablaba hoy y hablaba muy en serio. Огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии. Об этом я еще говорил, выступая в Организации Объединенных Наций по случаю 70. Hemos llevado a cabo un enorme trabajo para mejorar el poder legal y la condición del Estado de Siria. Lo dije en mi discurso sobre el 70º aniversario de las Naciones Unidas. Hemos mejorado sus Fuerzas Armadas y hoy son capaces no solo de poner freno a los terroristas, sino mantener ofensivas exitosas en contra de ellos. El ejército sirio ha ganado la iniciativa estratégica y continúa limpiando su tierra de bandas terroristas. Lo que es más importante, hemos creado condiciones para el inicio del proceso de paz. La decisión de retirar una gran parte de nuestros hombres y equipos se acordó con el presidente sirio Bashar al-Assad, quien fue informado acerca de nuestros planes con antelación y los apoyó. Y por supuesto, si es necesario, literalmente a las pocas horas, Rusia puede construir su contingente en la región, volver a colocar ahí nuestras fuerzas y de un tamaño proporcional a la situación que se desarrolla allí y utilizar todo el arsenal y las capacidades a nuestra disposición. Nótese el público selecto, ¿no? La alta oficialidad. La lucha contra las organizaciones terroristas, visto como tal por las Naciones Unidas, continuarán, aunque las fuerzas del gobierno sirio no van a llevar a cabo acciones de combate contra grupos armados de la oposición que han confirmado su disposición a un alto el fuego. Y luego dijo, con respuesta a las inquietudes de haber retirado su fuerza aérea, todos los componentes del sistema antiaéreo desplegado, incluyendo los complejos de corto alcance Pantsir-S y los de largo alcance Triumph S-400, estarán en alerta de combate continuamente. Y agregó, todos los socios son advertidos y saben que nuestros sistemas de defensa aérea serán utilizados contra cualquier objetivo que consideremos una amenaza para los militares de Rusia, que quiero resaltar, ante cualquier objetivo. Junto con ello, hay que llamar la atención al hecho de que, en caso de que asistamos a violaciones de alto el fuego por parte de algún grupo, serán excluidos automáticamente de la lista proporcionada por Estados Unidos, con todas las consecuencias que traiga ello. Nótese que lee, no improvisa. Esto es una declaración de Estado delicada y detallada. Ustedes saben que los intensos combates continúan alrededor de Palmira y cerca de esta ciudad. Espero que esta perla de la civilización mundial, o al menos lo que queda de ella después que los bandidos hicieron su casa allí, serán devueltos al pueblo sirio y al mundo entero. Y luego dijo, por supuesto la operación militar tuvo un costo, sin embargo la mayor parte de ella era de los recursos y el dinero del Ministerio de Defensa, alrededor de 33.000 millones de rublos que fueron anteriormente ya asignados a presupuestos militares. Миллиардов рублей ранее уже была заложена в бюджет самого министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку.
Todos los componentes, todos los altos mandos, y Rusia puede volver a desplegar sus fuerzas en Siria en horas si es necesario. No quisiéramos hacerlo. La escalada de la guerra no es nuestra opción, agregó el mandatario, que procedió a condecorar a pilotos y otros distinguidos oficiales en el teatro de operaciones. La retirada de la aviación militar rusa de Siria es una importante señal a los participantes en las negociaciones de Ginebra, afirmó Putin. Estoy seguro de que todas las partes del conflicto sirio lo valorarán debidamente. Detallazo, ¿no? Condecora a una oficial piloto y con ella ramo de flores. Наступательных операций против террористов. Было прямо заявлено, что мы не собираемся втягиваться во внутрисирийский конфликт. Aquí en esta sala son Yelena Yurievna Peshkova, Valentina Mikhailovna, Cheremizima Irina Vladimirovna, Poznik Julia Irigovievna Churabliova, viudas de nuestros compañeros muertos en la lucha contra los terroristas, a los que hago entender y extiendo a todos sus familiares nuestro dolor y solidaridad para los camaradas de armas de Oleg, Iván, Alexander, Fyodor. Su partida es una pérdida irreparable. Todos tomamos lo sucedido como algo personal, un dolor personal. Por eso puse el nombre de sus esposos, padres e hijos por sus nombres y no como un presidente comandante en jefe, sino como un ciudadano agradecido de Rusia por el luto de estas pérdidas. Уважаемые товарищи, масштабная военная операция в Сирии продолжалась более 5 месяцев. Las hermosas viudas hacían lo posible por mantener la presencia de ánimo. Погибших в борьбе с террористами. Между оппозицией и правительственными войсками объем работы нашей авиации значительно сократился. Количество боевых вылетов снизилось в 3 раза, с 60-80 в сутки. Поэтому и назвал ваших мужей, отцов, сыновей по именам. И никак верховные солдаты и офицеры вновь показали, что они люди мужественные, благородные. Toda la plana mayor militar de todos los componentes, luego de la demostración de fuerza y la retirada, que para muchos fue sorprendente, de Siria. Demostraron cómo podían llegar, hasta dónde podían llegar y cuán rápido e intensamente podían llegar. Ginebra, Naciones Unidas. Asesor humanitario para Siria, Jan Egeland. No somos capaces de conseguir a través del personal médico. No somos capaces de conseguir personal de evaluación médica. No somos capaces de hacer la evaluación médica desde una zona sitiada e incluso en áreas difíciles de alcanzar. Así que la gente está muriendo por falta no solamente de equipo médico, sino por falta de procedimientos de evacuación, pero también por la falta de personal médico capaz de alcanzarlos. A una pregunta dijo: necesitamos que el gobierno de Siria realmente nos ayude en el área médica. ¿Por qué no conseguir ayuda nutricional, vitaminas, antibióticos y los médicos y enfermeras para estos lugares? Espero que habrá un verdadero avance en esto, en nuestros contactos con el gobierno. Y luego cerró con esta perlita. Nada sería más importante ahora que hacer salir algunos grupos, en particular las mujeres y los niños, los enfermos y los heridos entre los detenidos. Así tendríamos la esperanza de poder avanzar en esta cuestión. En suma, Naciones Unidas dice que la ayuda de Siria, medicina, tiene que ir más allá de los comunicados, y los prisioneros todavía están bloqueados y los heridos también. Convoyes de ayuda estaban en camino a 4 ciudades de Siria, pero el gobierno todavía
se negaba a la ayuda a 6 ciudades, dicen, sitiadas, y el bloqueo de la prestación de atención médica que les permitiría a los trabajadores de la ONU cumplir con una labor humanitaria. Mientras tanto, este video habla de un asesor militar ruso mostrando el equipo de supervivencia, algunos para evitar hemorragias, cerca de Palmira, la muy histórica ciudad de Palmira en Siria, ¿no? Video publicado en la internet parece mostrar el cuerpo de un asesor militar ruso asesinado por el Estado Islámico y los militantes cercanos a Palmira. La mano de un hombre no identificado recoge varios paquetes que aparecen entre el equipo personal de supervivencia y los va acercando a la cámara. Y los paquetes tienen inscripciones en lengua rusa que definirían varios artículos de primeros auxilios, como los gránulos para evitar hemorragias, más elementos de comunicaciones, más los de supervivencia, más el pequeño blindaje, los de orientación geográfica y el armamento. Mientras tanto, el Club de la Prensa en Ginebra, Suiza, decía a través de Gareth Bailey, representante especial para Siria del Reino Unido, piden que castiguen al Assad por la muerte de miles de presos. Pero en fin, Club Suizo de la Prensa. Aquí está Gareth Bailey, representante especial para Siria del Reino Unido. Hoy tenemos un rayo de esperanza, una mínima esperanza. A partir de este colapso hasta hoy vemos que los dos grupos de trabajo sobre el cese de hostilidades y acceso humanitario hacen un lento progreso, pero progreso no obstante. El cese es gran parte de la celebración. Ayer fue uno de los más tranquilos días en Siria desde el principio del conflicto. Poca cobertura periodística, pero las preguntas aparecen y a otra dijo. Había exposición de grafismo de los combates y las barbaridades de lo que está ocurriendo allí, como en toda guerra, ¿no? Una exposición gráfica. La justicia se centra más específicamente, por supuesto, en Bashar al-Assad. Mi país y los que están aquí entre nosotros, creo, son claros y han dejado en claro que tiene que haber una transición de Assad. Este hombre no solo ha fracasado en su país, ha atacado a su país y se erige como el primer sargento del reclutamiento de extremistas en Siria. Vaya, qué diferente suena ahora, ¿no? La vieja Inglaterra. Si le siguieran comprando armamento, tal vez hablaría diferente, ¿no? Gareth Bailey dice, los autores de las violaciones a los derechos humanos y abusos en Siria son inaceptables y sus autores deben rendir cuenta. Human rights violations and abuses in Syria are unacceptable and the perpetrators must be held to account. La evidencia está en las fotos de las paredes que todos nosotros vamos a ver. Human Rights Watch ha realizado una amplia labor, al igual que Amnistía Internacional y, por supuesto, la propia Comisión de Investigaciones de las Naciones Unidas. En suma, se pide que castiguen a Assad por la muerte de lo que dicen son miles de presos en las cárceles del régimen. Antes no lo llamaban así, ¿eh? Exigió el activista de derechos humanos Mazen Darwish en marco de conversaciones de paz en las conversaciones de hoy en Ginebra. Sin justicia no puede haber paz en Siria, señaló el activista. Sin justicia toda solución política será una bomba de tiempo. Mientras tanto, en Damasco, el presidente de Siria inaugura un gigantesco plan de construcción de viviendas, piedra fundamental para un gran proyecto de viviendas para el pueblo. Parece que el hoy criticado y ayer alabado presidente tiene tiempo, con todas las complicaciones que tiene, de generar grandes proyectos de viviendas modernas y cómodas para sus ciudadanos. Aquí Bashar al-Assad dice, hablamos de construcción en un país donde se llevó a cabo una enorme destrucción. Es decir,
En plena guerra lo estamos haciendo. Llevada a cabo esa destrucción, por lo que está en fuerte oposición a lo que tratamos de hacer. El mensaje que nos llegan es de una enorme destrucción. Es por eso que este es un importante proyecto estratégico. Crear viviendas para el pueblo, de calidad. Y los obstáculos que enfrentamos en Damasco deberían ser una lección para otras ciudades. Les deseo a todos muy buena suerte. بعد ذلك جال السيد الرئيس في عدد من أقسام مديرية التنظيم واطلع من الموظفين على آلية العمل وطبيعة الخدمات التي El presidente sirio colocó la primera piedra fundamental en un amplio plan urbanístico del barrio de Mezek en Damasco, en el cual se extenderá a otras zonas de la periferia. Luego de la ceremonia, Al-Assad recorrió la sede de las oficinas instaladas para el desarrollo del programa, como estamos viendo, cuya primera etapa está prevista para ser concluida en los próximos 4 años. Un plan que abarca las áreas de Bazatin al-Razi, Kafar Zazish, Midam, Dara y la circunvalación sur de la capital para beneficiar a cerca de 500.000 de personas, con 30% de áreas verdes, 2 grandes hospitales policlínicos y 17 centros educacionales. Está previsto levantar edificaciones para viviendas en edificios de 11, 22 y 50 pisos, así como el mayor centro comercial del país, de acuerdo con las informaciones suministradas a la prensa latina. Este vasto proyecto permitirá eliminar el deficiente desarrollo urbanístico de las zonas mencionadas, las cuales sufrieron daños tras los intentos terroristas de 2012, cuando grupos armados incursionaron en la propia periferia de la capital, Damasco. Este joven médico que vivía tranquilamente en Londres con su hermosa y distinguida esposa, cuando muere su padre, que era el gran líder general y piloto de combate de la Fuerza Aérea, muere, lo llaman, abandona aquella vida cómoda en Londres y se viene a hacer frente como podía. Y aquí está, dándole cara a esta dramática situación en la que, como ven, todo el que puede hablar mal de Siria en el exterior lo hace, pero la realidad interna es esta. De alguna manera teníamos que mostrársela para compensar lo anterior. 49,000 متر مربع وتضم 12,000 وحدة سكنية من المتوقع أن تؤوي 60,000 نسمة. كما يوفر المشروع 110,000 فرصة عمل تشغيلية و27,000 فرصة عمل دائمة. في امر عم بيواجهنا هو الوكالات اللي خارج التغطيه اللي بدوما وما فيها سجلات. عم تجينا نحن مقدمين صوره ضوئيه بموجب القانون، وقانون البيانات ما فينا نحن ناخذها كدليل اثبات. نحن هي عم نعاني هذا الامر حقوق للناس. درسناه بمجلس الوزراء، سياده الرئيس بيعالج هذا الموضوع. بيطلع المفهوم قريبا. Hemos dejado ese sonido original en homenaje a nuestra querida comunidad siria, muy integrada a Venezuela, pero siempre conectada a su país. الإرادة فأنتم بدكم تعطوا هالرسالة، فلذلك هذا مشروع جدا مهم، مشروع استراتيجي. وطبعا النجاح بدمشق والعثرات اللي صارت أو الملاحظات اللي عم تحكوا فيها هي كلها بنطبق بباقي المحافظات. هلا حمص بعد نعم صحيح بعد. فيعطيكم العافية، بتمنى لكم التوفيق. Otro de los temas del Medio Oriente es el pueblo kurdo, ¿no? Que siempre ha sido el que han manipulado las grandes potencias, armándolo y pagándoles bien para que hicieran la guerra para ellos, ¿no? Cuando, le doy un testimonio personal, cuando estuve en Irak con Saddam Hussein en el gobierno, los kurdos tenían, lo hemos dicho ya, su propia prensa, su propio parlamento, sus propios colegios, hablaban su propio idioma y todo el mundo en santa paz. Sacaron a Saddam Hussein y se destapó la caja de Pandora de los kurdos, ¿no? En medio de estos ataques, el presidente sirio sigue desarrollando planes y especialmente de viviendas. Bueno, hablando de kurdos, aquí está el legendario Barzani a la derecha, ¿no? En Irbil, británicos se encuentran con los kurdos. Philip Hammond, canciller británico, se reúne con el líder kurdo en el norte de Irak. Y dice el canciller Philip Hammond en esta bilateral. Primera pregunta que da pie a su declaración.
So far we've trained 3,000 Peshmergas and our counter-IED. Por lo tanto, ahora hemos capacitado a 3.000 peshmergas en nuestro programa de lucha contra el Estado Islámico en particular. Voy a visitar más tarde, en el día de hoy. En Erbil continúan. Vamos a seguir para el suministro de equipos y apoyo. Pero lo de crucial importancia es que tenemos que hacer es trabajar con ustedes en este desafío de la reforma económica para asegurar que la economía kurda sea capaz de soportar las fuerzas kurdas en el campo. Is able to support the Kurdish forces in the field. Parece que volviéramos al acuerdo Sykes-Picot, británicos y unos franceses de bajo perfil tratando de modificar el mapa del Medio Oriente otra vez. El viejo imperio a la carga. Aquí equipos para identificar minas en el terreno. Y Philip Hammond dijo también, he estado aquí para hacer dos cosas, para cumplir con los equipos de formación del Reino Unido que están proporcionando formación a las Fuerzas Armadas, contrario a las fuerzas peshmergas, y presentar certificados de superioridad al graduarse como cadetes del equipo peshmerga, incluso los femeninos que acaban de completar el entrenamiento hoy. El presidente iraquí destaca el apoyo kurdo y chiita en la liberación de Mosul, mientras tanto. Y los británicos, como en los viejos tiempos, metiendo la mano hasta el codo. Como en los tiempos del viejo imperio. Entrenar, armar, por supuesto, vender armas también, ¿por qué no? Y aquí entrega sus certificados a las personal femenino que se ha formado allí en las tropas especiales. Aquí un premio al mérito. Y ahora estamos en Islamabad, en Pakistán, y el tema es otro, pero también las influencias de los imperios. Ministro del Interior, Chaudhry Nizam Ali Khan, en Urdu, इस्लामाबाद पाकिस्तान। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जनरल मुशर्रफ को El gobierno ha decidido que a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, el general Musharraf se debe dar permiso para que vaya al extranjero para recibir tratamiento médico. कि 4-6 हफ्ते इलाज के बाद जन साहब वापस आ जाएंगे। उन्होंने इस बात की भी कमिटमेंट की है कि उनका इस केस को फेस करने का अदालतों के सामने पेश होने का पूरा इरादा है। Se le darán 4 o 6 meses de tratamiento y deberá volver también. Y en cuanto a la eliminación de su nombre, la decisión del tribunal se ha cumplido. ECL पे नाम हटाने के हवाले से आला अदलिया का एक फैसला है और उस फैसले की रोशनी में हुकूमत ने उनको इजाज़त बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर देने का फैसला किया। Pakistán permite a Musharraf salir del país para recibir tratamiento médico. El gobierno pakistaní decidió permitir al presidente, acusado entre otros de un delito de traición, abandonar el país después de que el Tribunal Supremo rechazase su apelación para impedirlo. Los abogados de Musharraf presentaron hoy una petición para salir del país a la vista de la decisión del Tribunal Supremo del gobierno, que decidió permitirle viajar al extranjero para recibir tratamiento médico. Como acabamos de oírlo, el ministro del Interior, Nizam Ali Khan. El ministro indicó que Musharraf ha prometido regresar entre 4 y 6 semanas para hacer frente a todos los casos judiciales en su contra. Diferentes eran los tiempos pasados, ¿no? El máximo órgano judicial pakistaní ratificó ayer la decisión tomada en 2014 por el Tribunal Superior de la provincia de Sindh al permitir la salida de Musharraf y rechazó la apelación del gobierno. Cuando estaba al mando, nadie se hubiera atrevido a condicionarle nada, ¿no? Según la televisión, el ex general no pudo viajar ayer por la noche a Dubái porque su nombre continuaba en la lista en el aeropuerto de personas que no pueden abandonar el país. Parece que el gobierno decía una cosa
y la burocracia decía otra. Fluida y sintomática situación. No le faltaban condecoraciones, ¿no? Cuando estaba al mando, nadie se hubiera atrevido a decirle ni la milésima parte de lo que dijeron hoy de él, ni lo que le pasó en el aeropuerto. El gobierno dice, sí, puede salir. Y la burocracia del aeropuerto le dice, usted no figura aquí, no puede salir. Breve corte, Sic Transit Gloria Mundi, y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que acabamos de mostrarles. Si fuera así, lo bajaríamos de inmediato. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y no quise perder la oportunidad, como ustedes saben que este programa se hace sin libreto. No es que sea una improvisación absoluta, porque cada imagen que sale al aire es mi responsabilidad como productor. Pero esa es una guía y tenemos la flexibilidad, ¿no? Estaba solicitando apoyo para hablar del acuerdo Sykes-Picot, que como siempre uno tiene que volver a los libros, y bajaron a tiempo esto que quiero contarles. El acuerdo Sykes-Picot, conocido oficialmente como el Acuerdo de Asia Menor, fue un acuerdo secreto, como lo hacen las grandes potencias para modificar los mapas y hacer lo que les da la gana. Acuerdo secreto entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Tercera República Francesa para definir las propuestas esferas de influencia y control de los países del Próximo Oriente, si acaso la Triple Entente obtuviera la victoria contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Los turcos eran en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, los que se peleaban por sus fueros. Y las potencias occidentales, Reino Unido, Francia, dijeron, vamos a ver cómo paramos esto y cómo metemos la mano allá en nuestros intereses. Las negociaciones ocurrieron entre noviembre de 1915 y marzo de 1916. Recuerden que la Primera Guerra Mundial fue en 1914-1918. Esto quedó en el sándwich. Se firmó el acuerdo el 16 de mayo de 1916 y fue expuesto al público por Izvestia Pravda el 23 de noviembre de 1917. Comenzaba la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, pero los diarios británicos destaparon esto. Izvestia y Pravda el 23 de noviembre del 17, pero también el británico The Manchester Guardian el 26 de noviembre del 17. El acuerdo, las grandes potencias se repartieron, Medio Oriente y algo más lejano, y le dio forma a la región. Oigan bien, esas potencias reunidas ahí mientras guerreaban decidieron fijar las fronteras de Irak y Siria. ¿Les extraña que ahora Irak y Siria estén patas arriba? Vuelven por lo mismo. Definieron las fronteras de Irak y Siria y la han llevado hasta el conflicto actual entre Israel y el pueblo palestino. Muchas personas ven el acuerdo como un punto de inflexión en las relaciones entre el mundo de Occidente y el mundo árabe. Se negaron las promesas hechas a los árabes. ¿Por quién? ¿Ustedes oyeron hablar de un Lawrence de Arabia? Famoso guerrero que se entreveraba con los árabes. Existió. Se considera que el acuerdo le dio forma a la región, definieron las fronteras de Irak y Siria y se llevaron hasta el conflicto actual entre Israel y el pueblo palestino. Muchas personas ven el acuerdo como un punto de inflexión en las relaciones entre el mundo de Occidente y el mundo árabe, insisto. Se negaron las promesas hechas a los árabes, es decir, rompieron lo que habían firmado, promesas hechas por Lawrence de Arabia, y el área de la Gran Siria se alteró a cambio de haberse aliado con los británicos en contra del Imperio Otomano. La arquitectura, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, ¿no? La arquitectura geopolítica fundada por Sykes-Picot, Sykes el británico, Picot el francés, y la protección que disfrutaron las minorías religiosas y étnicas en el Medio Oriente, desaparecieron en julio de 2014. El Estado Islámico dijo que una de sus metas en su insurgencia es revertir los efectos de Sykes-Picot. Es decir, los malos de la película simplemente quieren, según esto, que le cumplan lo que le firmaron en la Primera Guerra Mundial. Pero los imperios no tienen amigos ni aliados, simplemente tienen intereses. Y una vez más, hay que aprender de esa cruel realidad.
Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y aterricemos en las muy fluidas situaciones hoy. Por la mano de los imperios es que viene el desplazamiento de grandes masas. Vean esto, no negocien con los refugiados. Esa es la protesta de los que están ahora cruzando el Mediterráneo y llegando a aquellos que modificaron su entorno. Los refugiados no son mercancía, no negocien con ellos. Amnistía Internacional hace lo que puede aquí, pero la gente tiene cierta formación. Y el director adjunto para Europa de las campañas de Amnistía Internacional, Fotis Philippou, decía, vean eso, ¿no? No comercien con los refugiados. Porque le están diciendo, bueno, si Turquía, el viejo imperio otomano, recibe tantos, le ayudamos con cuánto. Y así juegan ajedrez con la gente. Le estamos diciendo a los líderes de la Unión Europea que efectivamente deben darse cuenta de los refugiados son seres humanos, no mercancías, y que hay que entrar en el comercio de vidas humanas. Con vidas humanas trajimos 28 chalecos salvavidas que llevan este mensaje en representación de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Mientras tanto, con la comodidad de sus cargos burocráticos, los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para volver a analizar el principio de acuerdo con Turquía. Miren cómo han caracterizado ahora al líder turco, ¿no? El primer ministro griego Alexis Tsipras se ha mostrado optimista. Espero que lleguemos a un acuerdo creíble hoy para reducir o parar el flujo ilegal de inmigrantes desde Turquía hacia las islas griegas. El presidente chipriota Nikos Anastasiades finalmente ha dicho que confía en que se llegue a un acuerdo, a pesar de las discrepancias. Los chalecos salvavidas son los que los representan a los refugiados. No negocie con refugiados, dice ahí claramente visible. Bueno, Amnistía Internacional ha organizado esta manifestación cerca del Consejo Europeo. Los activistas han pedido que no se comercialice con la vida de los refugiados y han criticado el acuerdo. Cruzar segmentos del Mediterráneo en busca de un futuro mejor puede costarle la vida a muchos. De hecho, ha costado y sigue costando. Hay algo que nos ha sorprendido a los que defendemos la justicia, la libertad y la dignidad. Es la idea de que por cada sirio, recuerdo que hay muchos niños, por cada uno que arriesga su vida en embarcaciones peligrosas para llegar a Grecia, solamente proponen reinstalar a otro sirio en la Unión Europea. Y esto es moralmente inadmisible, ha explicado Iverne McGowan, de la Amnistía Internacional en Bruselas. España pedirá que los acuerdos que se alcancen con Turquía incluyan el cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, nadie sabe qué va a pasar con esta gente. Los refugiados afganos tampoco renuncian a su sueño europeo. En las costas cerca de la isla griega de Chios, que estábamos viendo en la toma anterior desde Turquía, aparentemente tan cercana y tan inalcanzable, ¿no? Y esta gente viene de todas partes. Este hombre omite su nombre y se pone de espalda a la cámara y dijo, bueno, no me voy, ya sabes. Una gran cantidad de refugiados quieren ir. Probé 8 veces. 8 veces traté de ir a Grecia, pero no pude. Todavía estoy aquí, ya sabes, en Çeşme. Eso es Turquía, ¿no? Si yo puedo ir, si encuentro alguna manera de ir a Grecia y a Europa, iré. He venido hasta aquí con la ayuda de contrabandistas. Incluso si el agua se convierte en fuego, quiero llegar a mi destino. Yo no quiero volver a Afganistán. Todavía soy joven. Mi país está en una terrible guerra. Cada día alrededor de 700 a 80 mueren en mi país, 800 en cualquier momento en diferentes situaciones. Talibanes llegan a los hogares de las personas durante la noche y nos obligan a ir a luchar y luchar por ellos y de su lado, por lo que tenemos que irnos. ¿Por qué hacer una guerra que no nos concierne? Los inmigrantes afganos, inflexibles en su voluntad de pretender llegar a Europa, decenas de ellos se alojan en un hotel en la ciudad costera turca de Çeşme. Expresaron su determinación de viajar a Europa. Como líderes de la Unión Europea se reunieron para una cumbre para cerrar un acuerdo con Turquía en un intento de detener el flujo de gente. Si no me voy, una gran cantidad de refugiados quiere ir.
Claro que me voy. Haré todo lo posible. Ya lo he intentado 8 veces. Uno de ellos, que pidió que fuera omitido su nombre por razones de seguridad, dijo que los contrabandistas hacían negocio llenando los botes con gente, incluso sin salvavidas, y le pagaban lo que podían para tratar de llegar a Grecia. Pero no pude, todavía estoy aquí en Chesme. Bueno, en Bruselas, Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa, Jean-Claude Juncker, una dupla. Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, decía: solo si trabajamos todos juntos de una manera coordinada podremos mantener la calma, vamos a alcanzar el éxito. Soy moderadamente optimista, pero francamente más prudente que optimista. A medida que las negociaciones se intensifican y nos estamos moviendo en conversaciones difíciles, quiero recordar 3 principios básicos que guiarán nuestro trabajo. En primer lugar, el acuerdo debe ser aceptable para todos los 28 Estados miembros, no importa que sea grande o pequeño. En segundo lugar, el acuerdo debe cumplir plenamente con la Unión Europea y el derecho internacional. Y en tercer lugar, el acuerdo debe contribuir eficazmente a resolver la crisis de la migración y contribuir a nuestra estrategia global, que incluye volver a Schengen, poniendo fin a la política a través de la asistencia humanitaria a Grecia, el apoyo a los Balcanes occidentales y, por supuesto, la cooperación con Turquía. Europa reevalúa su acuerdo migratorio con Turquía. Y, en fin, acuerdo final con el gobierno turco. Los líderes comunitarios intentarán fijar una posición común antes de negociar el acuerdo final el viernes con Ahmet Davutoglu en Turquía. Ataque al legendario Salón de Fiesta de París, Bataclan, vuelve a ser noticia. Diputado francés de centro derecha, UDI, su partido y miembros de la investigación del comité, Meyer Habib, se sigue investigando aquella matanza en la sala de festejos Bataclan, ¿no? Sigue. ¿A ese hombre qué le pasa? Le duele un canino. No se dio cuenta que la cámara lo estaba tomando, ¿no? Bueno, el célebre Bataclan, y aquí Meyer Habib dice: obviamente no se trata de escenas que nunca hemos visto antes. Sin embargo, hablando en términos generales, mi sensación es que los servicios de emergencia hicieron bien su trabajo. Nos plantearon preguntas sobre el tiempo que pasa entre la acción y la aplicación de la ley. Una vez que las fuerzas del orden llegaron a escena, no hubo nuevas víctimas. Todas las víctimas murieron antes de la aplicación de la ley. Pero después que uno de los agentes de policía con valor mató a uno de los atacantes, que cambiaron la manera de pensar de los otros, dejaron de matar, masacrar y se contuvieron. Ça a changé un peu psychologiquement après la façon d'agir des 2 autres qui ont arrêté de tuer. Cada uno de nosotros hace preguntas, los diputados hacen preguntas a todos los participantes. ¿Qué condiciones llegó usted en virtud de qué se involucró aquí? Porque el problema era con la progresión. Usted ha visto el tamaño del establecimiento. Con el fin de adelantarse, sabiendo que hay gente dispuesta a dispararle a usted, bueno, usted hace lo que sea desesperadamente en semejante lugar, ¿no? Y todos encerrados ahí en la Bataclan. Por supuesto, dentro de los confines, la comisión ha investigado qué sería mejor para proteger lugares de ocio, qué sería poner en práctica ciertos controles. Esto no es una ciencia exacta, usted sabe. Los ramos de flores, fotos sin duda de las personas que murieron aquí, que no toquen, por buenas razones que entiendo, a pesar de las obras de construcción. Es increíble. Uno moviéndose aquí sabiendo que tantas personas sufrieron profundamente y que todavía están sufriendo, y luego están todos los que murieron. Bueno, gran polémica en Francia por la visita de este grupo de parlamentarios a la sala de festejo Bataclan. La gente sigue llevando flores y recuerdos. Diputados franceses han intentado reconstruir este jueves la dramática noche de los peores atentados terroristas que recuerda París. París no recuerda otra cosa peor que esta en los últimos tiempos, y su objetivo era evaluar la actuación de la policía. Y a todo esto, los servicios de emergencia que intervinieron aquella noche
parecen algo secundario para los familiares de las víctimas. Mientras tanto, el Kremlin rechaza las injerencias en el juicio de Savchenko, la famosa piloto de combate derribada. El Kremlin condena la intromisión extranjera en la labor de los tribunales rusos que llevan el caso de la ucraniana Nadezhda Savchenko, acusada de estar implicada en la muerte de 2 periodistas en el este de Ucrania. La piloto, con aire ahora corte medio andrógino, se defiende y lo hace con facilidad de palabras, ¿no? El presidente Vladimir Putin ha explicado reiteradas veces a sus homólogos de otros países que se trata de un proceso judicial y no va a tolerar ninguna injerencia foránea en el trabajo de las cortes rusas. Lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según la acusación del 17 de junio de 2014, Savchenko, miembro del batallón ucraniano Aidar, cumplió la misión de observación de corrección del fuego de artillería. Ella volaba para dirigir a la artillería que se abrió fuego contra un puesto de milicianos en Lugansk, donde se encontraban civiles y 3 periodistas rusos. 2 de ellos, Igor Konieluk y Anton Yolovsky, murieron a raíz del ataque. Bruselas, Bélgica, sede de la exquisita burocracia internacional. Presidente ucraniano Petro Poroshenko se encuentra con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk y presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker. Muy linda la vida en Bruselas, sobre todo con los grandes viáticos que ganan estos burócratas. No hay apuro, ¿eh? Los restaurantes y los hoteles son sensacionales ahí para los funcionarios internacionales de esta categoría. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. También estoy feliz de saber que las nuevas medidas se han adoptado en la liberalización de visados. Tras el informe favorable de la Comisión en diciembre, Ucrania ha tomado los pasos clave en el cumplimiento de sus compromisos pendientes. Confío en que pronto será posible dar la siguiente marcha a la finalización de este proceso. ¿Entendieron algo? Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Tenemos una discusión de una verdadera crisis política en Ucrania y espero que antes de fin de mes nos encontremos con una solución política. Pero quiero declarar que no deben ser elecciones parlamentarias anticipadas y la coalición política sería en su totalidad responsable de los pasos orientados en ambos principios: la reforma orientada a la integración europea y la implementación de nuestro acuerdo de asociación con la Unión Europea. Quiere a toda costa integrar Europa. Poroshenko pide a la Unión Europea que sancione a Putin por la detención de la piloto ucraniana que ayudó a masacrar gente dirigiendo el fuego de artillería. Bueno, era su misión militar también, ¿no? En cualquier caso, Poroshenko, Merkel y Hollande también fueron noticia en Bruselas hoy. Mientras tanto, Juncker espera proponer liberalizar los visados con Ucrania en abril. Jean-Claude Juncker afirmó que esperaba proponer esto, y estos pasos dados en Ucrania permitirían hacer la propuesta de liberalización de visados en abril, ¿no? Mientras tanto, los principales mandatarios europeos manejaban con cierta tranquilidad ante las cámaras. Me imagino que las cosas serán un poco más intensas cuando se retiran las cámaras. Este es el espacio para la prensa, ¿no? El hecho es que durante este encuentro los 3 líderes trabajaron específicamente en los programas para implementar las 3 condiciones que habíamos mencionado, ¿no? Y el protocolo de Minsk y el cese del fuego. Aquí se negocia a la velocidad de la diplomacia y de la política, pero los que están bajo el fuego enemigo pueden esperar, ¿verdad? Claro que sí. La gran burocracia internacional va y viene. Y aquí, en Zaporizhia, en Ucrania, la gigantesca estatua de Lenin
esa arrancada de cuajo. Desmontan otro monumento a Lenin, esta vez en Ucrania. Nacionalistas ucranianos comenzaron hoy la fase final de desmontaje del mayor monumento en exteriores a Vladimir Lenin, que quedaba en pie en ese país. Tras el golpe de Estado de 2014, las cosas cambiaron, ¿no? Casi 20 metros de altura, el monumento de bronce fue develado en 1964 en la plaza que lleva su nombre en la ciudad de Zaporizhzhia, región central meridional de Ucrania. La inmensa escultura fue rodeada de andamios y atada a enormes cuerdas que a su vez van sujetas a una grúa de carga, según el video difundido por la televisión ucraniana que aquí tenemos para ustedes. Los elementos nacionalistas justificaron el desmontaje del monumento al líder de la primera gran revolución socialista en la ley adoptada el pasado año que declara ilegal al Partido Comunista de Ucrania e iguala al comunismo, oigan bien, con el nazismo. Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó una normativa similar a la denominada descomunización, término empleado por los autores de la Suprema Rada de Ucrania, enfilada a combatir lo que consideran el pasado comunista de la ex República Soviética. Del monumento, la semana pasada, borraron también las rúbricas de Lenin y la frase «El comunismo es el poder soviético más la electrificación del país». Si es dominó, si están de manga corta, puede ser Cuba. Claro que sí, esto es La Habana. Diferentes opiniones hoy, prueba de la apertura y la libertad de expresión. Médico cubano Charles Mendoza dice, a medida que las cosas se mueven en este mundo, creo que van a cambiar. En este mundo, pienso que las cosas van a cambiar, que tienen obligatoriamente que cambiar. Si no, ellos están perdidos, no nosotros, ellos están perdidos. Hugo Gutiérrez, trabajador autónomo. ¿Igual? ¿Por dónde le echaron el agua al coco aquí? Uf, este coco salió gratis. Vamos para... Muy bueno esa llegada para... A ver si esto mejora un poquito, porque la verdad es que nosotros estamos bien, pero en la llegada de él a lo mejor esto cambia, no sé, mejora. Mucho turismo llegando, mucho visitaxi y la iniciativa de pequeños comerciantes a la vista. Otro autónomo cubano, Joan González, daba también su opinión. Creo que va a ser bueno porque van a aumentar las relaciones, el comercio debe aumentar, las relaciones sobre todo, que llevamos años en esa discordia. Creo que eso es bueno porque va a ser algo bueno para la paz mundial. ¿Y de qué hablan? Bueno, le preguntan qué opinan del viaje de Obama, que espera cambiar la imagen de Estados Unidos con su visita a Cuba. Cuando Obama pise La Habana el 20 de marzo para la Casa Blanca será un momento, dicen ellos, de tipo muro de Berlín. Un paralelismo con el episodio en que el expresidente Ronald Reagan habló frente a la puerta de Brandenburgo en 1987. Por Dios. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? La visita será también el remate del esfuerzo emprendido desde 2009, esto sí es serio, para mejorar las relaciones con América Latina, lastradas por un pasado de golpes de Estado, apoyados por ello, y de escuadrones de la muerte y duras intervenciones. Supporter, and to me it's meant so much to have him as a president for us. And in fact, I actually wrote to the White House and I invited him to come and have a mojito with us while we're here. Jonah decía, estoy muy emocionada, El presidente Obama está llegando, es un partidario de Obama y para mí el significado es tenerlo como presidente, para nosotros es bueno. Y vamos a venir a ver cómo funciona aquí la Casa Blanca. Y están en la cafetería California aquí, ¿no? Independientemente de las actividades que realice, de con quién se reúna, de los contenidos de la conversación, lo más importante de todo para mí es que su visita marca la voluntad del gobierno de Obama, la voluntad hasta que se termine esta administración, al menos, de continuar la política de la normalización.
Mojitos aparte, hablaba el analista director de la revista Temas de Cuba, Rafael Hernández. Bueno, las cosas están fluidas, las viejas residencias todavía tienen mucho que volver a vivir, y con su viaje a Cuba, Obama espera cambiar la imagen de Estados Unidos también. Brasilia, Sao Paulo. Brasilia y Sao Paulo son el epicentro de las noticias de Brasil hoy. Dilma Rousseff dijo, por el bien de Brasil, toda esta algarabía no es la voz de las calles. Es una incitación de los prejuicios que debe terminar por el bien de Brasil. ¿Qué piden? La renuncia del gobierno. Pero Lula asume como ministro de gabinete de Rousseff en medio de protestas, y eso lo pone al margen de las persecuciones legales. Convidamos o novo ministro a assinar seu termo de posse. Firman la resolución para tomar posesión. Asumió Lula el cargo de ministro de la presidencia del gobierno de su pupila Dilma Rousseff. Jornalistas, bom dia. Para o bem do Brasil, todo esse barulho que não é a voz... Para el bien de Brasil, toda esta algarabía no es la voz de las calles, es una incitación de los prejuicios que deben terminar por el bien de Brasil. Ela deve acabar pelo bem do Brasil. O Brasil não convulsionar a sociedade brasileira. Convulsionando a la sociedad brasileña con mentiras, las prácticas reprobables, se violan los derechos constitucionales, así como los derechos de los ciudadanos, y establece precedentes graves. Los golpes comienzan de esta manera. Viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. Obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Abrazo fraterno. Bueno, aquí viene aquello que decía un recordado colega, como un lugar común, ¿no? Pero también representa la voz de la calle. Cuando hay un encontronazo de ese tipo, siempre está la resolución por la cual Dilma coloca como nuevo ministro de gobierno a Lula, con lo cual lo blinda un poco de la persecución política que le tiene montado, ¿no? Es como decía aquel, ahí hablando todo se puede llegar a entender, pero hay una ola que no está dispuesta a aceptar esto, y vean lo que le hicieron, ¿no? En plena ceremonia oficial. Esto me recuerda aquello de, você tem razão. Sim, senhor, você tem razão, mas a razão que você tem es tan pequeña que no sirve para nada. Esas son las maneras de dar las razones y no darlas, ¿no? Pero el jeitinho de la política brasileña es peculiar y ciertamente está fluida. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de